Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar una vez más de la importancia que tiene el ejercicio de fuerza para la salud, y para ello tenemos aquí a Raquel Hernández, que ayuda a muchas personas con su método de entrenamiento basado en los 7 patrones del movimiento humano, que es una propuesta para entrenarnos, para vivir mejor y no tanto solo para rendir o para mejorar la estética. Y para eso nos lo va a contar mejor ella, así que bienvenida, Raquel. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy bien. No quiero presentarte yo, como siempre os pido que os presentéis vosotros, así que preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo has llegado a dedicarte a esto. Pues a ver, soy una mujer con muchísima inquietud sobre el tema del cuidarnos. He hecho deporte toda la vida y desde los 6 añitos o así empecé a hacer judo y digamos que me ha marcado la vida desde muy joven, ¿no? Y eso me hizo replantearme estudiar ciencias del deporte, vincularme mucho a todo el tema de doctorado y demás y trabajar desde muy jovencita. Yo con 17 años o así ya estaba entrenando a gente, incluso antes de haber estudiado. Y desde ese momento, pues me repito, soy una mujer con tantas ganas de ayudar a través del entrenamiento, del deporte y de entender que cuando un cuerpo está a gusto, trabajado y se encuentra bien, la mente y todo lo demás de las personas se potencia, ¿no? Entonces, pues a día de hoy, casi más de 20 años después, sigo en ese punto, ¿no? He pasado por varias etapas, pero mi misión es intentar aportar, ayudar y hacer entender a la gente que moviéndose y entrenando bien, la vida se ve de otra manera y se vive mucho mejor. ¡Jo, qué bien que lo tuvieses tan claro tan claro no, más que nada que te gustase lo que empezaste a hacer desde pequeña casi sin pensar en un futuro, ¿no? Sí, a ver, yo recuerdo que me enamoré de sentir, o sea, que tengas retos en el cuerpo, que al principio cuando eres más pequeñita, pues yo qué sé, son retos de mayor también, ¿no? Y sentir que trabajando los consigues y esa mejora es un medio para sentirte mejor, ¿no? O sea, es como que me pareció como una herramienta muy, muy potente. Y dudé entre fisioterapia, ciencias del deporte, que están ahí súper de la mano, pero al final dije, ¿por qué no? O sea, sí, tengo claro que me encanta hacerlo y ayudar a la gente en esta línea y muy guay, la verdad. ¡Qué bien! Pues, como he dicho al inicio, yo en este podcast he hablado muchísimas veces de la importancia que tiene el ejercicio, movernos, ejercitar fuerza, etcétera. Pero, por si acaso alguien no nos ha escuchado nunca, ¿por qué es tan importante ejercitar fuerza, ¿no? Para la salud, para longevidad, autonomía, que para mí es casi más importante. Total. Mira, tengo una explicación que doy muchas veces a mis alumnos y es que nosotros vivimos expuestos en el planeta Tierra que tiene 9,8 newton de gravedad. Es decir, nosotros si nos relajamos o nos desmayamos, nos caemos al suelo. Entonces, simplemente por esa condición de tener 9,8 newton por nuestro peso corporal de gravedad que nos hacen que nos caigamos, que nos vayamos al suelo, tenemos que tener fuerza. Porque tenemos que luchar continuamente para estar de pie, para movernos, incluso al estar sentados. O sea, necesitamos contrarrestar la fuerza de que si nos relajamos o
o nos desmayamos, nos invita a esa gravedad, ¿no? Entonces yo siempre digo, vamos a empezar por la explicación más sencilla, que es esa. De hecho, el bebé y los niños empiezan a partir de los 4, 5, 6 meses a desarrollar esos patrones, empiezan a ponerse así para arriba, empiezan a ponerse a gatear y ellos empiezan a mejorar su cuerpo porque la gravedad les reta y hacen fuerza, entonces empiezan a moverse, pero porque van ganando a la gravedad y aparecen una serie de mejoras en su organismo gracias a superar la gravedad. Entonces, ¿por qué fuerza? Porque para ser autónomos y poder movernos, levantarnos todos los días de la cama y hacer nuestro día a día, tenemos que generar fuerza en el suelo. O sea, tan sencillo como eso. Luego están todos esos beneficios que al final el músculo es un órgano biológico que nos regula hormonalmente, que nos hace sentirnos capaces psicológicamente y demás, ¿no? Pero a mí sí me gusta mucho empezar con esa explicación que es tan sencilla como cuando no somos fuertes o estamos débiles nos cuesta movernos, por eso, porque tenemos la gravedad, ¿no? Nunca lo había visto así, pero sí, claro, tienes toda la razón. O sea, es que, claro, lo había visto así, pero no con la gravedad, ¿no? Que me parece un ejemplo perfecto para... De hecho, los astronautas, creo, ¿no? Vuelven con una pérdida de masa muscular súper fuerte de cuando tienen que estar un tiempo. Y de hecho, mucha gente, yo que llevo muchos años trabajando con gente que tiene dolores, no lesiones, que es diferente, ¿eh? Dolores y vienen generalmente porque han dejado de moverse, entonces no tienen el reto de la gravedad y la musculatura la pierden. Y eso le va generando una serie de problemas que no. La solución, como yo siempre digo, sí es muy fácil. Vamos a empezar a trabajar la fuerza progresivamente para que tu cuerpo vaya mejorando. O sea, es desde la perspectiva más física, más material, más objetiva, necesitamos fuerza para movernos. Y siempre esto pasa como en todos los ámbitos de la salud, ¿no? En la nutrición se ve, siempre todo esto se ha enfocado con el físico. O sea, al final, la nutrición comes para adelgazar. Y si eres una persona delgada, ya puedes comer lo que te dé la gana, ¿no? Esto es lo que se pensaba no hace tanto. O sea, bueno, y sigue ahí en la cabeza de muchos, ¿no? Pero bueno, Todavía. Por suerte esto va cambiando. Y yo creo que con el deporte pasa lo mismo, ¿no? Que parece que hacer deporte es si quieres tener X músculo o X físico. Y nada más lejos de la realidad. Total, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que creo que está cambiando algo muy potente y es que la sociedad cada vez la hacemos más cómoda, más confortable, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Vas a un hotel y te cuesta horrores encontrar las escaleras. O sea, te encuentras todo el rato los pedazos de ascensores con no sé qué, con las escaleras mecánicas y yo siempre digo, ¿las escaleras para subir una? Y me dicen, por allí detrás, ¿no? Entonces, todo es como mucho más cómodo. ¿Qué pasa? Que como nuestro cuerpo tiene la capacidad brutal, que me parece una magia, de adaptarse, tanto a lo bueno como a lo malo, cuando tú te adaptas a no moverte, aparecen dolores. Entonces es lo que te digo. Entonces, hoy en día, gente, de verdad, no te exagero, 25, 26, 27 años, 30 años, con dolores lumbares que les joden la vida. Es decir, no pueden vivir lo que les gustaría. Yo he tenido personas que me decían, Raquel, que no me puedo ir de viaje con mis amigas. Claro. Porque no sé si voy a poder salir del hotel, ¿no? Entonces, eso está haciendo que mucha gente ya no solo se plantee hacer algo por la estética, sino también por necesidad y por salud, ¿no? Que yo creo que la nutrición quizá pasa también un poco lo mismo. Oye, es que tengo el estómago, tengo problemas, no sé qué. Entonces, desde el dolor... Sí, de la necesidad, que ya es... Sí, totalmente. Pero que yo creo que antes a lo mejor ni nos planteábamos estas herramientas como... Porque con dolor lo primero que se nos pasa por la cabeza es un ibuprofeno, ¿no? Total. O también te digo, como está establecido el sistema de salud, cada vez más, pero tampoco se tienen las herramientas de que el médico te derive a entrenar. O sea, si te ha tocado un médico que está metido, pero también, como no está dentro del sistema de salud, tampoco te pueden como derivar a un especialista médico, ¿no? Por ejemplo, que te pueden derivar dentro. Es que en el sistema de salud no hay entrenadores.
No los Claro. hay, no los hay. Es verdad que ya va habiendo algún trauma, algún médico que yo hace no, igual 2 semanas o así, mi padre tiene un poquito de menisco y mi padre es súper activo de subir a la montaña 2 o 3 veces por semana y demás. Total que me dijo, ¿me acompañas al médico? Y digo, claro. Y yo, o sea, un poco porque conozco a mi padre y de hecho ha entrenado conmigo y digo, lo conozco, ¿no? Y entonces el trauma le decía, nada, usted siga igual, siga haciendo lo que hace, siga subiendo al monte, tal. Y claro, miro al trauma y le digo, que siga entrenando fuerza, claro, en plan, porque claro, el trauma decía, es que estás fenomenal o Por todo lo sea, que de llevas. cómo llegaste a cómo estás ahora. Y entonces me miró el trauma como diciendo, sí, que sigue entrenando fuerza, como diciendo, digo, claro, es que eso es un poco lo que más le ha cambiado, al margen de, pues que en fases agudas se ha tomado algo de Claro. antiinflamatorio, no sé qué, pero es verdad que poco a poco va yendo mejor y tenemos que seguir currando con Sí, concienciación, está que claro. muchas veces en estos puntos te dicen reposo, ¿no? Entonces, el reposo tiene sentido en algunos casos, pero ya en otros, en realidad no. Es un deporte adaptado más que, ¿no? Eso es. El reposo, para mí el reposo tiene situaciones muy concretas. Al final yo siempre digo, nos hacemos daño moviéndonos o por no movernos, tenemos que recuperarnos moviéndonos. O sea, siempre hablo en estos términos. Vale, entonces hemos visto pues todos estos beneficios y has mencionado a nivel ya más fisiológico, ¿no? No a nivel ya pues de dolor, de autonomía, a nivel fisiológico, ejercitar fuerza o movernos también tiene recompensas para la salud. Claro, tú piensas que todo el sistema hormonal, de hecho, tiene una relación brutal con todo el tiroides, con toda la hormona de crecimiento. Es muy regulatoria para todo. Incluso a altas o bajas temperaturas, el tener masa muscular nos ayuda a termorregular el sistema, que las hormonas funcionen infinitamente mejor. Y hay una cosa muy guay que muchas veces cuesta como entenderlo, pero no por nada, sino porque nunca no lo han puesto tan directamente, y es que el trabajo muscular coordinado, es decir, no solo ir y hacer un trabajo de bíceps así con una mancuerna o hacer un trabajo de un músculo, sino coordinado, lo que hace es que mejora la coordinación global del ser humano y se fijan una serie de movimientos muy potentes automáticamente en el córtex aquí arriba, que son inconscientes. Es decir, ¿cómo explicarte esto? Muchas veces cuando vamos a pasear o estamos con amigos o con familia, vamos hablando a gusto y nadie va pensando en cómo camina, en cómo se gira de una calle y demás, ¿no? Pues cuando tú te estimulas tu musculatura de una manera en la que no solo trabaja una estructura, sino que trabajan todas en conjunto, se hablan, se coordinan y demás, eso al sistema nervioso le fija una serie de comandos, señales. los fija, los automatiza, que hace que para ti, pues si tú antes hacías 1h20 caminando con tus amigas o paseando, no sé qué, o te ibas de compras, que a veces ir de compras es muy cansado, ¿no? Pues y tú a la 1h20 decías, madre mía, no puedo más, voy a ver si me paro y me siento. Ese tipo de comandos, junto con la fuerza que hablamos, que regula, que te da capacidad, y con esa coordinación te hace que si tú estás más fuerte, pues puedan pasar 3 horas, estés de compras o viendo una cabalgata, un concierto, no sé qué, y tengas la capacidad de vivirlo sin tener que estar esforzándote, pensar, porque tu cuerpo está preparado para vivir, que es lo que siempre me gusta decir, ¿no? Vamos a trabajar. Si la gente que trabaja en la fuerza se va a convertir en una persona más guapa y más guapa, o sea, la estética es consecuencia. Es una consecuencia. Ahora, lo guay es que vas a poder vivir muy bien porque te regula hormonalmente, física, psicológicamente, fisiológicamente. Y luego una cosa, te permite vivir muy coordinado y muy resistente a todo lo que necesitas. Caminar, agacharte, todo ese tipo de Típicas cosas que solo empezamos a valorar cuando las pierdes, ¿no? Porque claro, todo el mundo, nadie agradece poder andar y el día que te lesionas dices, madre mía, Total. ¿cómo era mi pierna? Qué bien funcionaba antes.
Mira, yo llevo una prótesis de cadera, porque una prótesis total, llevo 2 años o así, el 24 de octubre hice 2 años y parece ser que de bebé no me diagnosticaron la displasia de cadera, que es que, digamos que la bola es mucho más grande que donde tiene que entrar, ¿no? Y yo, como he hecho tanto deporte toda la vida, pues fenomenal, hasta hace 10 años o así que empecé a tener dolores raros. Pero bueno, cuando ya decidí, aquí pasa algo, fui al médico y me dijeron, Raquel, la solución que tienes es poner prótesis. Yo me di cuenta que había dejado de correr por dolor. A mí me gusta correr. No soy una machaca, pero oye, una vez a la semana, 30 minutillos, me gusta, me hace sentirme muy libre. Y yo llevaba como 6-7 años sin poder correr por dolor, porque me dolía. O terminaba de correr y me pegaba 2-3 días con un dolor. Cuando yo volví a correr, después de de operarme y de recuperarme y demás, yo me hinché a llorar. Yo dije, hostia, ¿cómo puede ser que haya dejado de poder sentir esto de, ¿sabes? La sensación que, como yo digo, todo el mundo tendríamos que poder correr. Otra cosa es que nos apetezca más o menos, ¿no? Pero la sensación de poder correr, de sentirte libre, de sentir que tu cuerpo funciona, ¿sabes? Esa sensación tan potente. Creo que todo el mundo deberíamos de poder experimentarla y decidir cuánto lo metemos en nuestra vida, ¿no? Pero de experimentarla. Estamos hablando de deporte y, como he dicho al principio, tú tienes como un método que supongo que habrás desarrollado a lo largo de estos años, que son estos 7 patrones de movimiento. Son 7, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Sí. ¿Cuáles son estos 7 patrones de movimientos? Que seguro que así lo decimos y la gente dirá, a ver, y luego vamos a ver que lo vamos a conocer casi todos, ¿no? Sí, efectivamente, son muy fáciles. Son caminar, es un patrón de movimiento. Cuando hablamos de patrones, lo que decimos son esas cosas que no se piensan, que están fijadas. Caminar, empujar, traccionar, rotar, todo lo que es rotar, agacharnos y levantarnos, gatear, que lo relacionamos con todo el tema de desplazar cargas, y el tema de zancadas. Al final, digamos que esa serie de movimientos tiene una correlación muy sencilla con ejercicios de fuerza que conocemos. Y si además lo hacemos con pequeños detalles para que estén bien hechos, porque al final hay mucha diferencia entre hacer un trabajo de fuerza con criterio, es decir, con calidad, que tú veas que la persona está manejando carga, pero su pie, rodilla, cadera y tal están trabajando en conjunto, a cuando no. La diferencia, el efecto es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esos 7 patrones son muy sencillos de entender. Todos los días caminamos, empujamos, traccionamos, nos agachamos y nos levantamos, rotamos, todo el rato rotamos, somos personas de 3D. O sea, cualquier cosa que hagas es girar. Y luego, por supuesto, el gateo con la marcha y la bisagra, que son ahí unas adaptaciones de patrones que tenemos que desarrollar también, ¿no? Conforme vamos mejorando en nuestro trabajo de fuerza. ¿Y esto por qué es mejor o diferente a los típicos movimientos que se hacen en el gimnasio? Qué buena pregunta. Fíjate, para mí, si tengo que decir algo que quitaría de los gimnasios, y créeme que llevo muchos años pisando de todo tipo de gimnasios, son la mayoría de máquinas guiadas. Es decir, para mí empeoran más a la gente que mejoran. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una máquina guiada, te sientas en un sitio y empiezas a tirar, o te sientas en un sitio y empiezas a mover las piernas y demás. En la mayoría de ocasiones, por no decir en todas, tú te relajas, tu cuerpo se relaja y solo activas la musculatura que se va a encargar de hacer el movimiento que te pide la máquina, ¿no? Entonces, el cuerpo, cuando nosotros estudiamos el cuerpo, cómo se mueve, las ciencias del comportamiento, las ciencias del movimiento y demás, el cuerpo tiene una manera de funcionar súper coherente, pues como todo. De la misma manera que tenemos sistema digestivo, sistema nervioso, sistema hormonal, pues tenemos un sistema musculoesquelético que necesita que haya una capacidad de estabilizar primero nuestra musculatura más profunda y movilizar después. ¿Vale? ¿Qué pasa? Las máquinas no te permiten eso, a no ser que estés muy trabajado, seas muy consciente, y aún así es difícil, porque sí, por la posición. Te acomodan. Entonces, ¿qué pasa? Que
cambia, te perturba totalmente la manera de mover, que es, vale, inactivo, desactivo, apago los músculos estabilizadores, hiperactivo, hiperpotencio los músculos o el grupo de músculos que más se encarga de movilizar. Entonces, ¿qué diferencia tiene el entrenar la fuerza basada en movimientos con cualquier tipo de entrenamiento, ya sea guiado en máquinas o el trabajo analítico, que también es muy común, como yo siempre hablo de los años 70, el pecho, bíceps, vale. tríceps, No sé cuál es el glúteo analítico. y demás? Vale. Claro, el analítico de músculo, entrenar por músculos, la diferencia es que el entrenar la fuerza basada en movimientos te permite, uno, trabajar con lógica del cuerpo, estabiliza para primero movilizar, y lo segundo y más importante que antes hablábamos es que al final generas una coordinación, el cuerpo se mueve como un todo, lo que hablábamos antes, mejoras, sin saberlo, tu manera de moverte. Aparte de mejorar la fuerza, es decir, que incremente el músculo, que aparezca esa hipertrofia, que nos pongamos más guapos y demás, tu manera de moverse inconsciente mejora. Entonces, para mí es una herramienta ganadora en todos los sentidos, porque puedes coger hipertrofia, puedes sentirte mucho más estético, más estética, más guapo, además vas a retarte, la manera de trabajar hay mucha manera de retarte, efectivamente, y además, bueno, pues vas a sentir que tu vida es mucho más fácil cuando tu hijo sale corriendo y tienes que salir detrás de él, cuando se te está escapando el autobús o cuando se va a caer algo y tienes la capacidad de llegar, cogerlo. O sea, al final tu cuerpo aprende a sintonizar cada una de sus estructuras en conjunto y se hacen fuertes, coordinadas y funcionan como un todo, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan vital la manera de entender. No te voy a engañar, todo a veces hay que trabajar algo en una máquina. Yo trabajo mucho con pre y post cirugías, ¿no? Entonces, cuando tenemos una serie de limitaciones, hay que, sabiendo qué y cómo, pues utilizas alguna máquina. Alguna vez trabajo musculatura aislada porque sé que esa musculatura está muy débil, inactiva y tengo que darle un foco, pero te estoy hablando que puede ser un 10, un 20% en todo el trabajo lo que tiene ese tipo de entrenamiento de fuerza analítico o en máquinas con respecto al resto de trabajo de patrones, ¿no? Entonces va por ahí. Claro, yo esto me lo imagino como bueno, yo soy muy como de antropología, ¿no? De entender cómo se mueve el cuerpo humano, entonces yo creo que esto es como más adaptar todos esos movimientos al día a día, ¿no? A cómo luego yo, este ejercicio que he hecho entrenando me va a servir para cargar la compra, ¿no? Y subir la casa. Eso es. Y sobre todo sabiendo que esos 7 patrones te van a responder a la mayoría de movimientos que haces diarios, porque son nuestros patrones que estamos fijados. Luego hay modificaciones, pero el patrón es el mismo. Por ejemplo, que tú te agaches a por un papel en el suelo es el mismo patrón que vas a utilizar para sentarte en el sillón, o para sentarte en el coche, o para si vas a subir en la bici. Es el mismo patrón. Entonces, digamos que esos 7 movimientos van a recoger el 80% de movimientos que haces a diario y a excepción de si practicas alguna modalidad deportiva, que van a estar esos patrones, pero además otras habilidades un poco más complejas como saltar, lanzar o correr o cambiar de dirección, ¿no? Pero esos patrones siempre están ahí abajo, vale. Siempre van a estar. Eso es como el abecedario, la base del movimiento humano. Vale. Claro, decías, esto se puede adaptar, porque a lo mejor yo estoy pensando y digo, pues alguno se me queda un poco corto, pero claro, esto se puede adaptar y vas añadiendo peso en función del... Eso es. ¿Vale? ¿Pones algún ejemplo? Por ejemplo, caminar lo tenemos todo claro, pero ¿cómo puedes trabajar el empuje, por ejemplo, entrenando? Pues, por ejemplo, nosotros, tenemos un mantra, ¿no? Que es para que tú domines y seas muy fuerte empujando, tienes que ser capaz de empujar de infinitas maneras. Vale. Infinitas maneras quiere decir empujar en diferentes direcciones. Yo puedo empujar hacia arriba, puedo empujar hacia abajo, puedo empujar rotando, porque yo empujo aquí, pero cuando no llego, roto. Puedo empujar hacia allá, puedo empujar inclinándome, puedo empujar con un apoyo, con un pie. O sea, estando a un pie y empujar con 2 manos, una hacia arriba y otra hacia abajo. Es decir,
tienes que tener una variabilidad en el empuje. Siempre decimos que cuando alguien controla algo, es capaz de hacerlo en cualquier situación. No es que tú sepas hacer un ejercicio. Entonces, la progresión en el patrón de empuje te lleva desde lo más sencillo, controlando tus estabilizadores, como hablábamos antes, y que seas capaz de empujar en ángulos que controlas, que generalmente es aquí al frente, luego empiezas un poquito arriba, luego abajo, luego empiezas a girar y demás. Y luego la progresión te va llevando a que lo vayas uniendo a diferentes maneras de tus posiciones de pies, es decir, que puedas empujar con los 2 pies en el suelo, que puedas empujar con uno delante y otro detrás, que puedas empujar en una base de sentadilla, que puedas empujar en una base de corredor, que es con una pierna apoyada y la otra como arriba, como para atacar el suelo. Es decir, al final es que tú seas tan potente con esos 7 patrones de diferentes formas y con mucha variabilidad. Y eso es progresar. En el programa que tengo, en la metodología que tengo, vamos desde la base hasta que al final, a la vez que estás haciendo una sentadilla a un pie, estás empujando y rotando. Es decir, para que te hagas una idea. Vale. Pero al final no te sales de los patrones. Claro, aquí se me ha abierto un mundo enorme, porque claro, una sentadilla es empuje, vale. La sentadilla es la triple, pero yo puedo jugar que estoy haciendo una sentadilla, imagínate que hago una sentadilla a un pie, bajo, subo y al subir subo una pesa aquí arriba. 1 patrones, entonces la progresión me ha llevado a que yo ya pueda hacer sentadilla a un pie, la progresión me ha llevado a que yo ya pueda empujar encima de la cabeza una mano y yo voy coordinando la sentadilla con el empuje a la vez, que a nivel coordinativo es más complejo, pero me está retando a que yo domine tanto la sentadilla como el empuje juntos, incluso por ya rayarte la cabeza, porque al final esto es como yo digo, esto es hasta el infinito. Es que te voy a decir que es infinito, que es que puede parecer limitado porque dices 7 movimientos, pero es infinito. Efectivamente, pues puedes llegar incluso a que a la vez, hazte a la idea que yo tengo aquí una kettlebell o una mancuerna y estoy a un pie, estoy con el mismo pie, con el derecho. A la vez que yo bajo en la sentadilla, subo la pesa, que eso coordinativamente es mucho más complejo. Es decir, pero para eso es porque esto pesa tanto que yo sola, haciéndolo con sentadilla y con empuje, no puedo. Entonces la mejor manera es que yo, a la vez que empujo con mi brazo, mi cuerpo se mete debajo. Que eso es movimientos que estamos hartos de ver en CrossFit, que son gente que lanzo para hacer un clean y demás, pero la gente no está preparada porque se va directamente a hacer un gesto muy complejo coordinativamente y de patrón que no les sale, entonces lo hacen como pueden porque el movimiento siempre prevalece. Tú mándame que yo haga algo, que yo voy a intentar hacerlo y va a prevalecer, lo haga como haga. Entonces, la manera de la metodología de fuerza en patrones te va llevando de lo más sencillo a lo más complejo de una manera muy infinita con la combinación de toda la variabilidad de cada uno de los patrones. Entonces, claro, infinito, ya te digo, he tenido gente que les he entrenado 10 años seguidos, gente potente. Y te estoy hablando también de deportistas y gente de salud que no podía ni correr y les cambia la vida haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece precioso porque... Sí. Me parece precioso, pero claro, yo no soy nada objetiva porque... Bueno, pero lo ves en otros, o sea, no solo es lo tuyo, tú también ves a personas y podemos centrarnos un poquito ahí porque, bueno, yo creo que lo que decimos, ¿no? Saber que hay que entrenar fuerza y en general que todos la entrenemos es maravilloso, pero también quiero hablar más y sobre todo que esto abra como un punto de esperanza a esa gente que tiene dolores o que tiene o preoperatorio o posoperatorio, que muchas veces en articulaciones no se quedan bien, sobre todo hombros y rodillas, es mi experiencia que nunca quedan... ¿Estás operada? No, yo no. Yo no lo quiero decir muy alto, pero nunca he tenido ninguna lesión. Yo entreno bastante. Bueno, bien. Y yo creo que eso también me hace no tener dolores. Me paso mucho tiempo sentada. Pero bueno, yo creo que mi espalda está muy fuerte. y Qué bueno. Y nunca me duele el lumbar, pero bueno, esto ya es otro tema mío personal, pero... no, yo decía más mi experiencia con personas que conozco o pacientes. Vale. Son como las operaciones menos exitosas en cuanto a... Sí. Que mucha gente se queda bien, pero no del todo, ¿no? No se recuperan bien, sí, no se recuperan bien.
sobre todo en esas personas que seguramente, que ya lo has dicho antes, has trabajado con ellas, ¿se puede mejorar en esto? ¿Y cómo mejora? Bueno, se puede mejorar seguro, pero ¿cómo mejora ese fortalecer esas articulaciones de cara al dolor o a la lesión que tengan? A ver, es una pregunta muy guay y también ahí bastante amplia, pero mira, yo por ir un poco al centro de la cuestión es muy diferente que tú tengas una lesión o que entres a quirófano porque has tenido un accidente, y de repente pues te has caído de la bici o has tenido un golpe en el coche y el hombro se te ha subluxado o se te ha roto un poco el acromio o cualquier cosa, a que tú tengas una lesión por el tiempo, es decir, que a lo largo del tiempo haciendo lo que hagas en tu vida, los patrones que hacemos inconscientes, tu manera de moverte, haya habido un deterioro en las estructuras, porque al final el tejido tiene una tolerancia y te lesionas, aparece una lesión y hay que operar, ¿no? ¿Por qué hay diferencia? Porque en la primera parte, si ha sido un accidente, pues la manera de recuperarte, digamos que es trabajar bien ese complejo, tiene unas fases biológicas, tiene un tiempo de cura biológica donde el tejido se tiene que restablecer, si te han puesto algún tipo de injerto, si no, y bajar inflamación, todo ese tipo de cosas, recuperar movilidad, sobre todo si son articulaciones móviles, como por ejemplo es el hombro, tobillo, cadera, son muy móviles, entonces tienen que recuperar la movilidad, pero siempre y cuando teniendo claro que tiene que haber complejos que le den estabilización, que es uno de los mayores errores que yo veo. La gente se hincha a hacer movilidad sin estabilizar, por ejemplo, el hombro, que tiene que ser 360 grados de movimiento, la gente lo mueve así, con el hombro en la oreja. Y eso habla de que no estoy generando movilidad en la gleno, estoy con una alteración de una musculatura aquí, entonces recupera movilidad pero con buena estabilidad en gente que tenga ese accidente. Y después integra ese hombro, esa rodilla o lo que tengas dentro de los patrones para ir recuperando tu fuerza. Esa sería como la fórmula más sencilla de seguir. Ahora, si nos vamos al caso 2, donde después de 5 o 6 años, como mi cadera, ¿no? Que empecé con problemas, con no sé qué, y tengo que operarme, lo que hay que hacer, aparte de la fase aguda de bajar inflamación, recuperar movilidad y dar tejido, es reprogramar tu manera de moverte. Reprogramar cómo hacías antes eso con el hombro que te ha generado daño y hacerlo de una manera adecuada. Y la manera adecuada, volvemos a lo de antes. Tiene que haber estructuras que estabilicen para que tu hombro se movilice. Y la forma de estabilizar del hombro es el tronco. El tronco tiene que estar estable. Si yo tengo el tronco así y quiero movilizar el hombro, pues imagínate cómo se va a movilizar el hombro. No tiene espacio y genera daño, ¿no? Claro. Entonces vuelve un poco por ahí, pero el foco, que es lo que la gente no cambia, porque la gente mejora la movilidad y trabaja la fuerza, pero no reprograma su manera de moverse. Entonces vuelven a tener sintomatología muy parecida a pesar de que el tejido está reparado porque le han operado y la operación ha ido bien. Pero tu manera de moverte sigue siendo similar y por lo tanto sigues teniendo el mismo dolor, y no ha servido para nada el cambio. Claro. Sí, es claro, es importante y el segundo es el más difícil, me parece, porque claro, es reprogramar, ¿no? Es algo que llevas haciendo toda la vida y de repente es como... Pues claro, al final dices, es casi más complejo la segunda opción de cuando tienes patrones alterados, ¿no? Y por eso te haces daño. Pero que al final sigue siendo de la misma manera que cuando trabajas la fuerza basada en movimientos, tú reprogramas el patrón de una manera inconsciente porque tu posición inicial es buena, trabajas con carga de manera adecuada y eso genera ese efecto mágico que hablábamos antes en el sistema nervioso para coordinar y fijar ese movimiento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no solo lo que hacemos, esa sentadilla búlgara, sino también cómo la hacemos. Para mí es la clave, que es una de las cosas que a veces me genera cierto coraje, ¿no? Porque digo, jolín, si está fenomenal que entrenemos y que hagamos diferentes cosas, pero no vamos a... Que no fallemos en lo básico, ¿no? En lo básico es que yo, si tengo que hacer una sentadilla, sea cual sea, mis pies tienen que estar rectos. Rectos. Porque es que si no, el resto de fuerzas se van y tú me dices, ya, pero es que entonces no cojo esa carga en el CrossFit, ¿no? Es lo que
Entonces aquí entra una cuestión muy guay, que es hace poquito publiqué un libro, El arte de entrenarte, que entra el primer capítulo va sobre eso, y es identificar la diferencia entre entrenar y practicar. Cuando hablamos de entrenar, hablamos de todo lo que hacemos para mejorar nuestro cuerpo. Fuerza, estabilidad, movilidad, resistencia cardiorrespiratoria, y eso no tiene límites. Es para Raquel o para Marta lo que necesita, porque necesita mejorar esto. Eso es entrenar. Cuando hablamos practicar, hablamos de cuando hacemos algo que tiene un reglamento, unas normas, y somos nosotras las que nos tenemos que adaptar a eso. Entonces el CrossFit es practicar. El CrossFit no es un método de entrenamiento, aunque nos lo hayan vendido, porque no te entrena a ti, a Marta, para mejorar a Marta. Es un entrenamiento para todo el mundo que tiene unas normas de WOD, de ANRAP, de no sé qué, tiene limitado el material que se va a utilizar. Nadie utiliza en el CrossFit, no utiliza unas cuñas, porque no entra en el CrossFit. Utilizan box, rack, barra, discos, kettlebells, sacos. O sea, digamos que el CrossFit es como el tenis, es un deporte. De hecho, está regulado para competir. Entonces, claro, si la pregunta es, es que entonces en el CrossFit no puedo levantar los 40 kilos en sentadilla trasera. Entonces yo te diría, no pasa nada, Marta. En el CrossFit levanta los kilos como puedas. Pero cuando te entrenes tú tu fuerza, porque es una de las cosas que hablo en el libro, cualquier persona que haga CrossFit debería de al menos hacer un entrenamiento de fuerza semanal para él o para ella, para mejorar su cuerpo y mejorar su práctica del CrossFit. Porque el CrossFit solo no te va a mejorar. Es más, ¿cuánta gente conoces que haciendo CrossFit se ha jodido? Yo no, yo he hecho CrossFit durante muchos años. Y la verdad es que siempre digo que nunca me he lesionado. Es verdad que yo soy cauta y no quiero decir que no cogiese peso, sino que yo era... Pero es cierto que yo, por ejemplo, iba a clases de halterofilia, no me salía. Y veías algunos... Yo siempre lo digo, pero siempre chicos, pero yo creo que es porque el orgullo de no voy a levantar más peso. Y es como, a ver, no, cariño, no sabes, de momento, no pasa nada. Cógete la barra o la pica hasta que tú aprendas el movimiento. Total. Y luego ya tendrás tiempo de subir todo el peso que quieras. Entonces esas personas decía, claro, luego normal que la gente diga que se lesionan, pero no porque el CrossFit sea lesivo en sí, yo creo, sino porque la práctica mal hecha, evidentemente, es lesiva. Y eso yo creo que nos puede es más ego, orgullo, o no sé cómo llamarlo, de estos deportes de, claro, vas a coger peso si lo coges mal. Pero yo, por ejemplo, eso nunca me he lesionado. Pero eres una de las varitas. Yo siempre lo digo, a mí el CrossFit me da mucho dinero. Claro. Te lo prometo, la gente. Y además vienen viciados y quieren volver. Y yo siempre digo, volverás. Pero vamos a hacerlo de manera progresiva. Porque ¿cuál es el problema? Ya no es la mala técnica. Es que esta es una de las cosas más bonitas. Es que la gente no está preparada para hacer determinados deportes generalmente. Es como el pádel. ¿El pádel es malo? ¿Es bueno? ¿El CrossFit es malo? ¿Bueno? No. El CrossFit es el CrossFit. Y tú tienes una serie de características y de estructura y de condiciones que te puede ir bien o no te puede ir bien, pero tú tienes que trabajar tu cuerpo. Igual que el pádel, igual que el running, que ahora está tan de moda. O sea, siempre digo, eso no son métodos de entrenamiento, son práctica. Ahora, si tú quieres practicar a gusto y disfrutar a saco la práctica, porque yo que jugar al pádel es súper divertido, salir a correr es súper divertido, hacer sesiones de CrossFit también es guay. Claro. Pero prepárate, sí, yo aparte mis entrenamientos, claro. Mejora. Eso es, mejora tu preparación. Es como antiguamente las preparaciones físicas de los deportistas. Todos los deportistas tienen su deporte, su tenis, su básquet, su fútbol, su judo, su no sé qué, claro. Y luego tienen sus sesiones de preparación física. Pues esto es exactamente igual. Sí, igual. Sí. No, y luego yo también creo, ya esto es caso personal, yo al boss de CrossFit que iba, claro, para mí era el normal, pero luego yo he ido descubriendo que era muy bueno. Porque luego yo me mudé... ¿El qué? ¡Qué guay! Yo luego me mudé de eso ciudad es suerte. Y ahora empecé a ir a CrossFit donde estoy ahora y lo dejé. Lo dejé porque no me gustaba y descubrí que el que yo tenía en Madrid me encantaba, me corregían, era muy tal, entonces... Brutal.
yo luego lo he ido hablando con compañeros de allí y me dicen, no, claro, es que lo damos como por normal y era un sitio muy guay. Luego vas a otros sitios que a lo mejor no te hacen ese caso o esa corrección que... Claro. No te guían, no te enseñan, que al final cualquier cosa nueva nos tienen que enseñar y nos tienen que guiar, ¿no? Pero no sí, lo que decías de ver que la base está bien hecha, a mí es que cuando veo a una persona haciéndolo mal, algo con la espalda, a mí me chirría. Yo hay veces que me tengo que girar en el gimnasio y digo, me giro porque no puedo ver a esta persona haciéndolo mal. Imagínate tú, claro. Yo me pongo mala y de hecho ahora estoy trabajando con una tenista y a veces cuando estamos en el club y demás que hay gimnasio, veo cada cosa y yo digo, claro, me sale esa de es que iría y le diría, ¿no? Pero claro, allí hay monitores, allí hay... Entonces yo, ¿sabes? Es como, otra cosa es que pues alguna vez una señora, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y yo encantada, si me piden algo de ayuda, pues... Pero veo cada cosa. Y luego tengo que felicitarte y darte la súper enhorabuena porque al final que tú tengas la capacidad de identificar que algo no está bien hecho, que está fallando, para mí ya creo que es un superpoder o que tienes un nivel de conocimiento por encima de la media, ¿no? Claro, pero eso es buenísimo. Yo con toda la gente que he trabajado me encanta cuando empiezan a decirme, es que mi marido está haciendo esto y le he corregido no sé qué. Porque claro, la mejor manera de aprender es cuando tú tienes la capacidad de identificar y grabarme mucho, me grababa antes por porque mejorar. Como tenía como... Me corregía, pues me daba vergüenza y hasta que me dijo el profesor, o te grabas o yo no te puedo corregir. Y yo, vale. Y entonces me empecé a grabar y me empecé a ver y dije, ay. Qué guay. Sí, ver a otros. Yo creo que es clave, porque es que eso, hacer algo mal es que es lo que te lesiona al final. Es que por muy... Y luego, como decimos, si lo haces un día, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero el problema es que lo hagas un día, un segundo, un tercero, un cuarto y te pegues un mes y medio haciéndolo de esa manera o incluso peor, porque cuando uno no puede, le cuesta, busca la manera de poner los pies de una manera, poner la espalda de otra, y eso repetido en el tiempo es el problema, que es como todo. Si una cosa de una vez es muy difícil que te pase. Te puede pasar, pero es muy complicado, es como las gotas de agua, pero algo mal hecho, repetido en el tiempo, es papeletas seguras para que te toque parar un tiempo, a recuperarte y a replantearte cómo estás entrenando y cambiar, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué adherencia ves tú en ese tipo en tu programa, por ejemplo? ¿Ves que la gente tiene más adherencia que, por ejemplo, a un gimnasio de máquinas? Que yo personalmente adherencia cero, me parece aburridísimo. Entonces, ¿crees que esta adaptación de poder ir evolucionando de lo que tú dices, de que es infinito, genera más adherencia porque además ven ahí como unos resultados o no? A ver, mira, yo este verano cerré un centro que tenía, Cero se llamaba, es un centro de recuperación de lesiones integral y la gente venía, como te decía, principalmente porque tenía una lesión o tenía un dolor. Entonces, cuando tienes una necesidad y un dolor, la gente, además mi frase y la del equipo, cuando les valorábamos y decidían si iban a contratar el servicio o no, era, este servicio es para gente que cuando tiene dolor prefiere echarse al barro a tomarse una pastilla. Es decir, no es de gente que tiene que currar, porque la manera de recuperarte es esforzándote y trabajando, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una media de 120, 130 clientes al mes y la gente se enganchaba que te cagas. Pero claro, porque pasaban dos cosas. Uno, iban viendo la mejora progresivamente, o sea, de una semana a otra, sobre todo al principio, era brutal. De hecho, nosotros teníamos un sistema de valoración que lo que hacía era que las 2 primeras semanas íbamos al origen, a saco del problema, para que notasen el cambio lo más rápido posible, ¿no? Entonces, una adherencia brutal. Luego ya cuando ya se encuentran muy bien, han recuperado su vida y tal, ahí teníamos 2 tipos de respuestas, porque además de que notaban rápido la mejora, ellos entendían por qué mejoraban, que eso es clave. Y cuando ya estaban mejor, teníamos 2 tipos de respuestas. Él o ella que se conformaban con poder vivir bien y no tener ningún tipo de, ¿sabes? Porque pues no son tan proactivos.
Y luego teníamos gente, bueno, nosotros estamos hablando de un servicio de high ticket, el que nosotros dábamos. Nosotros teníamos gente que llevan 3 años con nosotros y la lesión no estaba. Lo que pasa es que luego se convierte en un trabajo preventivo de ¿sabes? Que cuando te aparece ese accidente que hablamos de que te has caído porque has pisado una piedra, que no te has dado cuenta, no sé qué, pues teníamos esa resolución. Entonces, la adherencia a este tipo de entrenamiento, para mí, y no sé si me equivocaré, pero bueno, más pregunta y te diré, depende del tipo de vida que quiera la persona. Es decir, si tú quieres vivir de tu cuerpo hacia afuera, quieres resultados rápidos y quieres que lo que más te preocupe es que cuando te mire alguien te diga, ostras, ¿qué has hecho en estas últimas 2 semanas? ¿Qué tal? Y tú digas, pues mira, he ido al gimnasio y estoy haciendo 4 repeticiones al fallo en el bíceps, en el tríceps y en el pecho. Pues esa adherencia para el programa de entrenamiento de fuerza no es tan bueno. Ahora, si eres una persona que quieres vivir más desde, ostras, me siento tan capaz de hacer cada cosa, me siento tan energético, tan energética, veo que ya antes no podía jugar al pádel y ahora me voy y juego con mis cuñados y me lo paso bien, pero es que el otro día me subí hice remo, canoa en la playa y luego me puse a nadar y tengo la capacidad y luego salí un poco a correr. O sea, si tienes ese tipo de gusto por vivir, el trabajo de entrenamiento de fuerza basado en movimientos a la gente le engancha. Si quieres cambios inmediatos y rápidos y del cuerpo para afuera, no tanto, porque te va a parecer complejo al principio, cuando no lo es, pero te va a parecer como, ¿qué me estás diciendo a mí que active aquí o la planta del pie es tan importante? El dedo gordo del pie es clave para estabilizar el pie y tiene que hacer fuerza en el suelo. Entonces, el que quiere el dedo gordo no se le ve porque lo lleva en una zapatilla. Entonces, la adherencia para mí depende de ese tipo de manera en la que tú quieres vivir. Sí que es verdad que lo que decías, ¿no? Tienes ese sesgo de que te llega a personas que buscan más allá de lo básico, ¿no? Yo siempre digo que a mí me pasa igual. Al final, quien quiere una pastilla o quien no quiere, pues no es gente que busca más allá. Entonces... Claro, por ejemplo, yo ahora que estoy con el programa Vamos, es un programa online. Y es un programa donde la persona que está no le vale cualquier cosa. Eso es lo primero. O sea, quiere calidad. Y quiere calidad y no tiene prisa, pero quiere continuidad y quiere un asesoramiento de calidad. Entonces, es gente pues de mediana edad, de 35 a 50 años, que controla la tecnología, que tiene un interés y que está muy abrumado o abrumada con la cantidad de información que hay, que ya no sabes qué es lo que vale o lo que no vale, ¿no? Pero quiere cuidarse y quiere vivir bien, quiere poder viajar, poder hacer rutas, quiere poder jugar a lo que le apetezca y quiere sentirse libre, ¿no? Entonces, para el resto de personas, pues el tipo de entrenamiento o lo que yo cuento, pues no dirá, bueno, sí, ya, pero es que yo quiero verme un pectoral que se me salga por la camiseta. Entonces yo diría, claro, lo siento, nada. Yo ahí... Aquí no es tu lugar. No pasa nada, claro. Y ya que estás hablando de esto, para la gente que nos escuche, que estén interesados, ¿qué se necesita para empezar? O sea, ¿qué material se necesita para poder hacer esto? Porque claro, es gente que va al gimnasio. Bueno, habrá de todo, ¿no? ¿Es gente que va a un gimnasio, a unas instalaciones, o es gente que puede estar en su casa? Generalmente la mayoría lo hace en casa. Tiene un espacio de 3-4 metros cuadrados, es súper suficiente. Material básico, el programa Vamos tiene dos niveles. Tiene un nivel 1 donde se trabajan los fundamentos y los patrones, y el nivel 2 es cuando ya metemos barra, ¿vale? Entonces, para el nivel 1, con 2 kettlebell, una de 8 y otra de 12, 14, 16 kilos, con unas powerband, unas gomas elásticas, unos tacos, un TRX, una barra de dominadas y tu cuerpo y un cajón que yo utilizo más la escalera esta de Ikea, porque tiene 2 alturas, entonces cuando trabajamos step up y todo eso, con eso es súper suficiente. O sea, no necesita mucho más. Eso sí, siempre digo, y es uno de los consejos que doy a la gente del programa, que ese espacio sea para tu entreno, no tengas que quitar y poner el espacio, ¿no? ¿Sabes? Por eso
Es un rollo y son, claro, son restricciones que te generas para... Hay mucha gente que lo hace en el garaje o que tiene una terracita, ¿no? O que tiene... Pero ya te digo, 3-4 metros cuadrados, ese tipo de material, y nosotros lo que hacemos son 3 entrenos a la semana de media hora de fuerza. Sí que es cierto que hay recomendaciones de incrementar la actividad diaria y de practicar los deportes que quieran, pero lo que es el entrenamiento de fuerza son 3 por 30 minutos basado a saco en patrones, y sobre todo es gente que a la vez que entrena aprende, que es lo que a mí me flipa. Es decir, que como nosotros acabamos el programa y la gente el programa dura 4 meses, pero la gente puede seguir otros 4 meses sola, porque tiene esa posibilidad de continuar, ¿no? Entonces, no se necesita mucho más allá, ¿eh? Luego sí que es verdad que si te lías y te vicias, porque es lo guay, está el de la barra. Entonces ya ahí sí que tienes que tener, o te vas al gym, que es, o si tienes espacio, montas ahí un rack de estos de pared o un sujeta de estos de sentadillas, una barra de 15 o 20, depende de tu mano, y un pesito que puedas tener 80-100 kilos, que quieras o no es relativamente fácil para poder manejar todo, y tienes tu espacio ahí que, como yo digo, joder, nos gastamos tanto dinero en los móviles, nos gastamos tanto dinero muchas veces en los coches, nos gastamos, y ¿sabes? Y en todo, y decimos, ¿por qué no podemos tener un espacio ahí? Claro. O ve al gimnasio, ¿no? Pagas un gym de estos de 24, 25 euros al mes, que alquilas el material y vas con tu trabajo prescrito, ¿no? Así que muy poco más, ¿eh? Ganas. Qué bien. Y pues esto abre, espero que abra mente a mucha gente y que por lo menos empiezan a entrenar. Luego, Raquel, me pasarás el enlace a todo tu programa y todo, y lo dejaremos en las notas del programa, ¿vale? Vale. Y por acabar, quería pues preguntarte si tuvieses que dejar un mensaje o, bueno, sí, a alguien que no ha encontrado aún como su manera de entrenar o no le da la importancia que crees que tiene, ¿qué le dirías? Pues mira, a mí me encanta mirar mucho a los ojos y decir espabila, porque no entrenar te jode la vida, te puede joder bastante la vida, de una manera que ni te vas a enterar, y además, si entrenas pero entrenas mal, te puedes hacer mucho daño, ¿no? Entonces te queda una opción, que es entrenar bien, ¿no? Esto es lo que diría, y sobre todo, esto es muy personal, pero yo lo pienso mucho. Me engancha a veces cuando tengo pereza, ¿no? De entrenar y demás, porque a veces la tengo, es así, y muchas veces pienso, es que yo no quiero tener que depender de nadie para limpiarme el culo. Es verdad, no quiero. No quiero tener que depender de levantarme del váter para que me ayuden y poder limpiarme. Entonces es como, Raquel, vamos, y entonces lo que viva, quiero vivirlo físicamente, por supuesto mental, ¿no? Pero el mental, pues hacemos también otras cosas que nos ayuda, no estamos separados, somos un todo, ¿no? Pero pienso eso, ¿no? Entonces, la persona que nos escuche, que de verdad que se lo plantee, porque la vida pasa tan rápido como sabemos, y jolín, que espabile, porque no entrenar hoy en día es jodido, nos jode la vida, y entrenar mal también. Entonces, la última opción es entrena, pero entrena con calidad. Y la única manera de entrenar con calidad es basado en el movimiento. Qué bien. Pues bueno, yo creo que hemos hablado de todo. No sé si, perdona, si quieres añadir algo que nos hayamos saltado por ahí que sea importante. Y, ¿no? No sé. Yo creo que está fenomenal, que sí que luego si quieres también te paso lo del enlace del libro, que es un libro para todos los usuarios, es para que lo lea todo el mundo que le interese esto de entrenar un poco la fuerza y demás, y desglosa los 7 patrones con progresiones con QR, con vídeos en QR y demás. Y que al lío, que esto es, las decisiones que tomemos son en base a cómo nos vamos a sentir después, ¿no? Entonces, que yo les animo a que trabajen un poquito. 30 minutos por 3 es suficiente. Totalmente. Suficiente. Dejaré todo anotado en las notas del programa. Bueno, ya te pediré de todo, Raquel. Y para cualquier persona que esté interesada, que, bueno, por lo menos que esto les anime a empezar a moverse más, que como os digo, esto lo he hablado muchas veces aquí en el podcast y mucha gente me escribe diciendo que ha empezado a entrenar. Así que, sí.
Es que yo soy muy pesada, sobre todo, yo un poco como Qué tú, guay. por la autonomía. A mí es como lo que más me... Es que es Pero es lo más superpotente. potente. Es lo que, más de potente. hecho, yo he convencido a mis padres que estarán escuchando esto. A entrenar, ya llevo un ¡Ole! año y estoy contentísima. Sí. Qué guay, Así qué que guay, a mí me parece qué guay. básico. Pues nada, Total, Raquel, total. sí que cuéntanos si tienes web o redes sociales donde podemos encontrarte y todo lo demás lo dejo ya anotado. Pues manejo un poquito más Instagram, es verdad que reconozco que lo manejo poquillo, pero estoy ahí en Raquel HG de Hernández García /coach. Luego tengo web www.artedeentrenarte.com. También estoy en TikTok igual con Raquel HG /coach y bueno, ahí me podéis encontrar fácil, porque aunque no suba mucho, estoy pendiente mucho, o sea Perfecto, que es estoy por ahí. otro trabajo, estar pendiente de las redes sociales. Es bastante complicado a veces. Sí. Total, Genial, total. Raquel, pues sí. un placer haberte tenido aquí y nada, esperemos que esto sirva Igualmente. para inspirar y para motivar a muchas personas. Esperemos. Mil gracias por el ratito, me lo he pasado fenomenal y nada, estamos al habla. Adiós. Muchas gracias.